Am, a mediados de julio del 2021, ahora van a ser 3 años, yo decía que eran 2, 3 años, de la muerte de Jovenel Moïse, un gran tipo que tenía buenas intenciones para Haití y que lo mataron de una manera brutal y violenta en su casa junto a su familia. Una cosa terrible, lo malograron. Un grupo de mercenarios, ah, un grupo de mercenarios colombianos. Y desde que mataron al presidente Jovenel Moïse, un grupo un paquete de grupos armados ha desafiado el orden público en Haití. Antes de la muerte de Jovenel Moïse, ese fenómeno de grupos armados con ese nivel de organización y de determinación, nosotros no lo habíamos conocido. Bueno, en el año 2023, solo en el año 2023, sin hablar del 2022 y sin hablar del 2021 ni del 2024, fueron 5.000 muertes en Haití. Y sin contar los secuestros, los chantajes, las extorsiones, la vaina de las armas, de las drogas, todo. Tienen una situación difícil ahí. Ahora, el pasado jueves se produjeron 3 muertes que no tienen ningún sentido. No tienen ningún sentido. Y nos referimos a la pareja de David y Natalie Lloyd. O Lloyd o Lloyd, no sé. Lloyd. David y Natalie Lloyd y Jude Monty. Jude Montis era un líder religioso de la congregación en la que trabajaban Dave y Natalie, una pareja de esposos. Una pareja de esposos. Él creció en Haití desde pequeño porque su familia eh, tiene hace más de 20 años esa congregación en Haití. Entonces, según este informe de Los Angeles Times, ellos trabajaban en la ONG que se conoce como eh, Missions in Haiti Inc. Así era que se llamaba la ONG donde trabajaban los esposos Dave y Natalie Lloyd. Y entonces había un director local de esa ONG que se llamaba Jude Montis, que también haitiano fue ejecutado. Entonces, eh, los papás de ellos, David Lloyd y Alicia Lloyd, de Oklahoma, en Estados Unidos, crearon esa organización en el año 2000 con el objetivo de enfocarse en los niños de Haití. Según cuenta la hermana de David Lloyd, el misionero malogrado en Haití. Entonces, oye lo que dice la Hannah, la hermana de David. Dice ella, le dice a la agencia de prensa francesa que ellos crecieron en Haití y que David viajó a Estados Unidos ya después de grande para asistir a la universidad bíblica y se casó en Estados Unidos con Natalie en junio del 2022. Tenían un compromiso tan fuerte con los niños haitianos, por eso yo digo que estas muertes son absurdas, que después de la boda decidieron juntos volver a Haití para seguir el trabajo humanitario en favor de los niños. Entonces, ahí trabajaban junto a Jude Montis, un haitiano que tenía 20 años trabajando en esa ONG de misioneros en Haití. Entonces, ¿qué pasó el jueves? Miren, David Lloyd tenía 23 años y Natalie, su esposa, 21 añitos, señor. Y en vez de estar disfrutando las bondades que ofrece el país, su país, Estados Unidos, la principal potencia del mundo, dejaron todo eso abandonado y se fueron a Haití a luchar por esos niños. Es una cosa que ahorita tenemos que hablar
porque es que yo no entiendo por qué Dios permite que pasen esas cosas. O sea, honestamente hablando, son preguntas que nosotros tenemos la obligación de hacer. Y lo vamos a poner ahorita. Estos dos muchachos de 23 y 21 años dejan todo lo que le ofrece Estados Unidos y se van a trabajar por los niños haitianos en medio de un infierno, porque Haití es un infierno, Puerto Príncipe. Entonces, el jueves, ellos salían de la iglesia cuando fueron emboscados por una pandilla en varias camionetas. Lo amarraron, le dieron golpe y le quitaron sus pertenencias a los tres y lo dejaron tirados en el segundo piso de una casa en la que pudieron refugiarse después del asalto. Una vez que están en la casa adentro, que Jude los llevó hasta allá, el haitiano, el misionero haitiano, el líder religioso, Jude Monty. Entonces vino otra pandilla. No fue la que los atracó inicialmente para robarle. No, esa los atracó y se fue. O no se sabe si venía un comando de la misma pandilla, del mismo grupo armado. Eso todavía no se ha establecido. Pero los que vinieron atrás ametrallaron la casa donde ellos se estaban refugiando y lo mataron a los tres. Antes del ametrallamiento de la casa, David Lloyd se pudo comunicar con su familia y le dijo que había recibido un golpe en la cabeza, que lo habían asaltado y que lo habían amarrado de mano, pero que estaba vivo. Sin embargo, entonces, después que lo asaltaron, lo mataron. Y por eso yo digo que esta es una muerte absurda, estúpida. Porque no estamos hablando de gente extraña en la zona de Lyson, en Puerto Príncipe, sino de personas que tenían 20 años ahí. Y eso lo respeta todo el mundo, porque se sabía que ellos no tenían intereses que no fuera su misión religiosa. Y esos pandilleros lo saben, porque esos pandilleros tienen el control total del territorio. Entonces, esta es una muerte que no tiene sentido, porque por varias razones. Primero, punto número uno. ¿Qué fue lo que hizo Biden la semana pasada con el presidente de Kenia? Lo lleva a Estados Unidos y le ofrece un banquete, una cena, una actividad, un acto impresionante para decirle al mundo: nosotros no lo podemos hacer directamente, pero le estamos demostrando al mundo que estamos detrás de las fuerzas kenianas que van para Haití a enfrentar los grupos armados. Eso es lo primero. Entonces, a ese presidente, después de que tú lo ves motivando al presidente de Kenia para ir a tu país a enfrentarte a ti, entonces la respuesta que tú le das es matarle dos norteamericanos de 23 y 21 años, pero no solamente de 23 y 21 años. La hija, la esposa de Dave, que se llama Natalie, es representante del Partido Republicano en Missouri. O sea, se convierte eso ya en un tema directo de Estado para los norteamericanos. Estamos hablando de la hija de un legislador que está cuidando niños en Haití y tú la matas de una manera salvaje después que le robas. Díganme ustedes, si ya tú le quitaste lo que le ibas a quitar, dos misioneros, ¿qué pueden tener encima? $2 o $3. Si son misioneros, por algo es. Entonces le robas y después la matas. ¿Y qué tú estás haciendo con eso? Estás provocando el infierno. Es lo que se le viene encima. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que Estados Unidos no está ahí? Sí está ahí. Lo que pasa es que lo está haciendo a través
de compañías privadas. Esos son mercenarios los que pelean en Medio Oriente. Lo mismo que hacía el grupo Wagner de Prigozhin y de Putin. Entonces estos tipos lo van a salir a cazar, escríbanlo que lo van a salir a cazar. Es una muerte absurda porque tú estás provocando el monstruo. Provocando el monstruo en el momento menos indicado. Yo no entiendo esto. Incluso yo dudo que el grupo, que la camioneta que tirotearon la casa sean los mismos que los asaltaron. Porque los que lo asaltaron, se llevaron lo que tenían y siguieron su camino. Pero matarlos de una manera tan salvaje a gente que no representa nada, que no usan armas, nada, que trabajan con niños, gringos. Cuando los gringos te están preparando a ti una invasión indirecta, me parece que es una vaina realmente pendeja. Y lo último, señores, yo sé que son temas que incomodan. ¿Cómo es posible? Yo le pregunto a usted, ¿cómo es posible que si una parejita de 23 y 21 años deciden dar sus vidas, su juventud, en vez de estar metido en un resort, en una discoteca, en un party, en el país más rico del planeta, dicen, no, a nosotros no nos interesa nada de eso. Nosotros queremos ir al país más pobre de América y uno de los más pobres del mundo y de los más inseguros y de los más riesgosos, a dar nuestra vida, a ponernos en riesgo por trabajar con los niños huérfanos allá, que no tienen educación, que no tienen salud, que tienen mala alimentación. Vamos a ayudarlos, porque eso es lo que nuestros padres quieren. Entonces, ellos están en nombre de Dios ayudando a niños haitianos. Coño. ¿Y qué es lo que reciben a cambio? ¿Qué es lo que reciben a cambio? Porque yo no te estoy hablando a ti de que de repente desaparecieron y se convirtieron en santos, nadie sabe de ellos, y tú dejas una brechita abierta para seguir alimentando el mito. No, es que son salvajemente asaltados, salvajemente golpeados y salvajemente asesinados. Por ahí es que caben los milagros. Lalo, ¿y quién eres tú para darle órdenes a Dios? No, yo simplemente tengo derecho porque Dios a mí me puso un cerebro para que yo lo use. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un tipo que está narcotraficando, violando niños, matando, te dure 80 años de vida? Y estas personas que están dedicadas a cuidar niños vulnerables, a los 22 y 21 años pierdan su vida. Díganme a mí, yo realmente yo no entiendo eso. Porque Dios permite estas cosas. Y quiero terminar con lo que se conoce como los desafíos de Epicuro, de la literatura griega antigua. Epicuro vivió 300 años antes de Cristo. Pero oigan las reflexiones que se hacía en esa época ya. ¿Quiere Dios evitar el mal, pero no puede evitarlo? Entonces no es tan fuerte, tan omnipotente como dicen. Se preguntaba Epicuro 300 años antes del nacimiento de Jesús. Segunda pregunta. ¿Puede Dios evitar el mal, pero no lo quiere evitar? Entonces, es parte del problema. Si puede evitarlo y no lo evita. Ahora, si quiere evitar el mal y no puede, entonces no es tan fuerte como lo pintan. Se preguntaba Epicuro hace 300 años antes de Cristo. Tercera pregunta. ¿Puede Dios y quiere evitar el mal? Entonces, ¿de dónde viene el mal? Si Dios lo puede evitar y lo quiere evitar, ¿qué sentido tiene la existencia del mal? ¿Por qué existe? Si Dios lo puede evitar y lo quiere evitar, entonces, ¿por qué existe? Y la cuarta pregunta de Epicuro.
Entonces, no puede Dios ni quiere evitar el mal. Entonces, ¿por qué lo llaman Dios? Son vainas, son cuestionamientos que permite la racionalidad. Y yo pienso que los seres humanos tenemos derecho a hacernos esos cuestionamientos. Hay gente que me va a decir, no, la luz, porque Dios te dio libre albedrío. Quítamelo. Quítame el maldito libre albedrío, porque ese es el argumento. No, que hay libre albedrío. Quítamelo, para eso te eres Dios. Si el libre albedrío no funciona, quítamelo. Quítamelo. Elimina el mal de la ecuación. Lo que pasa es que cuando tú te vas a la naturaleza, el mal no existe. Existe la depredación por sobrevivencia, que es otra cosa. El mal en la naturaleza no existe. Es un valor humano. Es un valor humano. No existe fuera de la cultura humana el mal, ni el bien tampoco. Y estas reflexiones de Epicuro, señores, filósofo griego antes de Jesús, son reflexiones que nosotros tenemos el derecho de hacernos, porque yo no entiendo cómo es posible que si Dios existe permitiera que murieran esos misioneros y ese líder religioso haitiano, cuando ellos lo que hacían era cuidar los niños de Dios.